cállate. Bienvenidos una vez más al podcast de su preferencia. Al habla, como siempre, tenemos al buen Chema. Enfrente de mí tenemos a Joaquín y a Vic haciéndome cara de... Como de siempre se dice buen Chema a sí mismo, ¿no? Claro, soy el buen Chema. Es su palmadita. Es mi palmadita. Y de mi lado izquierdo tenemos a nuestro invitado del día de hoy, que como ya conoció en el Soltando Lengua, es... Cris, de la hora del té. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo vas? ¿Cómo ves? Pues aquí miren, todo Después bien. de una tomada de huevos. Literal, una tomada de huevos, una comida de chile, una sobada de cebolla. Y una pizza filosófica. Y una pizza filosófica. Si hubieran sabido lo que se dijo. Hemos aprendido mucho Temas picantes. ahí en Sobre bambalinas. y sobre varios estados de la República, Sí, porque también aplicó sobre el tema. Sí. Hablamos del de tema. métodos totalmente. y todo, y cómo hablamos cómo hablamos incluso a veces siendo de la misma ciudad, solamente con no sé, La misma palabra Ajá. con significados diferentes. ¿Estoy de acuerdo? como la palabra, no es cierto, la verdad que voy a decir, a ver, de una palabra que no sea la misma para mí. Una palabra que no sea nueva. Que que él conozca, pero que para ti no sea lo mismo. No, mejor, una pregunta rápida, o sea, ¿qué palabra tienen que la escucha la gente y dice, ¿qué es eso? Y que es algo que lo escuchan entre su familia, muy común, pero no sales de tu familia y dices, la gente dice, ¿qué es eso? Híjole, yo tengo varias, pero ahorita no me viene a la cabeza. No, ni idea. Yo tengo, por ejemplo, esto está calabaza. ¿Para ti qué es eso está calabaza? Gracioso. Churido. Pues no, literal. No, bueno, verdad, sí. él te está diciendo que para él su palabra es churido. ¿Tu palabra es churido? Sí. ¿Y qué es eso? A ver, ¿qué se les ocurre? Churido me suena como churido, como chido. O calabaza. O sea, como algo muy... que está raro. Raro, sí, como raro, más Como bien, raro. como inusual. Te lo voy a poner en una frase, a ver si lo puedes entender. A ver. Ay, no, eso ya no lo quiero porque eso ya está churido. Usado, ya está como... Usado, podrido. Chupado por el diablo. Ajá. No. Cuando algo está Jodido. arrugado. Como, por ejemplo... ¿Cuando así algo de- está qué? Como arrugado, así como, por ejemplo, agarras una bola de papel y la... Pues, o sea, una hoja de papel y la... Eso está churido. La arrugas o la haces bolita, al final la extiendes Pero ya, y ya no queda está igual de plana, ya está, Está churida. churida. Y entonces de ahí viene la palabra chúngaro y todo eso. No sé, ¿pero es algo que No solo es sé. en tu familia o lo hace más? Es como muy del norte y es como muy de por allá también, El churido. churido. Nunca lo he Churido. escuchado. Voy a usarla de repente. ¿Tú? Putas, me acuerdo de... Más bien, sé que hay muchas porque ya me han dicho, pero ahorita que me acuerde... O sea, hay frases y frases como el sacarrácatelas que de repente digo... O sacate Pero es de película. No, sacarrácatelas no. Sacate Sí. póngolas sí. Sacaracas sale en la misma película, güey. ¿Ah, sí? Sí, en Enanos Gigantes. Enanos y gigantes. Pero es una referencia que muy poca gente... Sí, son referencias que dices, por Nunca ejemplo, lo he escuchado. Ya mi una familia se quedó en pegón mi chido. familia es la buena Yuyu. La buena yuyu, Decimos, eso es de mala Yuyu. Esa es buena Yuyu. como de buena suerte. o de- Pero eso también salía en una película, ¿no? Sí, La sale en Yuyu. George de la Selva. Ajá. Eso es buena Yuyu. Pero yo la agarré de chiquito y desde entonces digo, Yo buena también la Yuyu. agarré desde chiquito. Y así andamos. Y aquí andamos Ya, grandotes, y- y- chiquitos, y- está bien grandota. Y entrando en estas palabras, o sea, más bien, volteándole un poquito los estereotipos, ya entrando como en el tema un O sea, de poquito más... cómo hablan en otros estados. Ajá, sí, de cómo crees que hablan en otros lados, cómo crees que son en otros lados. Bueno, nada más dices norte y ya sabes que... Eso es bien curioso porque, por Carnita ejemplo... asada. Porque, por ejemplo, todo el mundo piensa que yo hablo así como que del norte. Y la Cantadito. realidad es que no. Cantadito. Eso es algo Bueno, que mucha el gente Pero me ha dicho, el cantadito es de la Ciudad de México, cuando Y vas yo es allá, como, ¿no? Yo no te hablo así, ¿sabes? O sea, para mí eso es cantadito. pues. Es que el cantadito es como... Pero yo diría que el cantadito es de aquí de la ciudad. Cuando vas al norte te dicen, es que ustedes los defeños hablan cantadito. Hablan cantadito. No, pero... Por ejemplo, si tú nos escucharas, ¿tenemos acento de algo? Sí, y es bien curioso porque yo le digo a mi novio, es que depende de la zona en la que estemos, Sí. se escucha el acento diferente. Sí, se escucha. Correcto. Porque está el mexicano, o más bien el citadino popular, ¿no? Que es como el de, chale, que no sé qué, que no sé qué Ajá. tanto. El cámara. Ajá, y está el citadino Más fresa. más fresón, ¿no? O sea, Bueno, está el intermedio, ¿no? Ahí... Pero es que tenemos grados y grados. Sí. sí. O sea, sí nos inclinamos a uno o a otro. Medio No, ostra. y es bien diferente. Medio ostra. Esa es una frase. El popular que es del metro al popular que es del de Tepito. Sí. Sí hay una diferencia, aunque son como muy similares,
sí hay como una diferencia entre uno y Es otro. que eso es lo Claro. interesante de la Ciudad de México. No es lo mismo ser de satélite que de Hablas diferente. sí, Hablan no es- diferente. Y El sateluco habla muy diferente al incluso el cuapano. fresa, el satélite, el fresa de Cuapa, el satélite de las lomas o todo eso. En satélite y en Copa no hay fresas, no mames. Sí, Son sí, cuapanos. Yo creo que sí hay, ¿no? Sí, Hay en obviamente. todos lados. Pero- Pero es un fresa un poquito más. Correoso. Es que es diferente. el... ¿Cómo decirlo? Es como alguien que se quiere creer fresa. Ah, No, es que puede ser. Es que. es ¿quién el es wannabe fresa? fresa. Güey? Perdón, cuapanos. Es que ¿qué es fresa? O sea, que alguien fresa. No, pero, o sea, es que si pones un fresa cuapano contra un fresa de Interlomas, güey. No mames, los de Interlomas van a decir, uy, qué pena este güey. Es que estás hablando de historia del lugar, güey. Pero en Cuapa se puede manejar No, la misma lana de ahí. no, pero te he hoy dicho. estamos yendo hacia otro lado, No, pero bien te he cabrón. dicho que conozco gente de Interlomas que me ha dicho que reconoce a los cuapanos por su acento fresa Wow. imitado. Ah, es que no es imitado, es el acento fresa de allá. Bueno, es que es, es lo que es mismo como decir en- que el acento fresa es de Interlomas. Es como Y, decir, y- "Ey, no y el estoy acento inventando". fresa en el norte. Ajá, es lo que suena. te iba a decir. Ay, no sé. Hay Tal fresa. cual, así como lo escuchaste, así. Ándale, ¿no? No, yo creo que sí es muy similar. Como, ajá, o sea, para empezar es muy pocho. Ok. Se mezcla Y mucho el sí. inglés. O Claro. sea, hay varias cosas que son mucho en inglés. Pero es como muy, como un poquito golpeado. Ajá. Y es así como de que, pues vámonos al valle, ¿no? O sea, así como de que, ya te ubico, ya o te sea, ubico, ya es te ubico, una sí. onda como, Yo conozco una de Chihuahua que habla así. ándale, Justo. más o menos. Pues vamos para allá, ¿no? Sí, ¿no? Eso sí. Fresa, como ella la Y fregada. nosotros hablamos como la papa en la boca los fresas de aquí. Sí, Algunos. algunos. Los más Pero puritanos. además, te hablan, porque ya cuando mezclas el fresa judíos, te hablan así, o sea, que te No, hablan pero eso ya- diferente. eso Eso ya, es el como... Fresa judío es otro. Sí, ¿Has es otro. escuchado? Sí, claro. Horrible. Sí, son- Horrible. Horrible, Es horrible. horrible. O sea, es que yo le dije a Sofi que nos fuéramos Sí. a bailar y nos fuimos de compra. Así. Oh, Que- No, es horrible. Es como medio. Como que, y arrastran la última palabra, es como, Ajá, vamos sí. a bailar. Voy a decir un chiste muy antisemita. Y me dijo, no lo digas, güey. Vayan al after recording. Pero, por ejemplo, pero nosotros tres, ¿escuchas acento? ¿Cuál? ¿Y Nosotros quién tiene tres. más acento? De los Ciudad de tres? México. Yo creo es que los tres. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Muy totalmente. marcado? Lo ubico. O sea, tú vas al norte y hablas y saben que eres chilango. Chácate. Porque, ajá, o sea, Sí. yo viendo del tuyo, sí se nota que no eres de aquí, pero no te cacho de dónde. Ese es bien curioso porque, según yo, por lo que me ha dicho la gente, no porque pues yo no me escucho como tal, me han dicho que yo no tengo un acento tan definido. Ajá. Que de pronto en algunas palabras se me escucha que soy del norte, pero por ejemplo, cuando yo me fui de aquí, pues yo nací aquí en la Ciudad de México, Ok. y me fui al norte, no pensaban que yo era chico. ¿Pero a qué edad te fuiste? A los 8 años. Digo, sé que era Ok. muy chico, Pero ya tenía calor de Pero, acá. por ejemplo, mis papás tampoco, o sea, casi no se les notaba de cierta neutralizados manera. casi. Menos mi papá, que Ajá. mi papá siempre ha tenido como su manera muy peculiar de ser. Pero ahora que me vine para acá, hay gente que de pronto sí me dice que tengo como acento, pero en ciertas como Sí. palabras. Ciertas o frases, palabras. o- Es decir, se escucha que traes un acento, pero es como un acento antirregional. Como que no sé, digo, no es de la ciudad, pero no te juro que eres de Tijuana. Es como de, Y es chistoso porque mi novio me dice, es que, aunque yo tengo aquí ya en la ciudad desde diciembre del año pasado, todavía me dice que parezco turista. Entonces, te vistes como turista, actúas como Con tus turista, bermuditas. aunque ya ubiques en donde estés, Ajá. dice, actúas como turista. Entonces es como... Sí, es que hay un cierto chip. Un chip de inseguridad barrial, güey. Que no me puedes sacar de la cabeza. Según yo soy el más citadino y el más, o sea... O sea, pero tú llegaste aquí a la ciudad con sombrero y caballo y todo, botas. Sí, claro, sí. Es como el chiste de, oye, ¿me darías tu hora carnal? Son las 5. Pues a las 5 valiste madre. Eso es algo que a mí me tuvieron que explicar aquí. No des El la hora. cómo contestar, el que si me decían préstame 5 pesos, el de, ¿sabes? O sea, como el acento. ¿Cuál fue la que más te sorprendió de aquí? yo creo que la de que cuando se sube alguien al micro, que sí le aceptes el dulce. Que se lo compres. O que si te dicen préstame, no sé qué, si les des dinero, que porque incluso si asaltan, a ti no te van a asaltar. Tú ya apoyaste la cosa. Sí, tú ya diste varo. Sí, es como... Es que, ok. sí, la ciudad es. Bueno, la Ciudad de México es un monstruo de Estoy mil de acuerdo. cosas. O sea, Estoy de ahí acuerdo. hay demasiadas cosas. Pero, por ejemplo, a mí algo que me da risa que está entre ciudad. El típico.
eres que fresita, nunca te has subido al metro y dices, me voy a subir al metro y es que se suben con sus peores garras. La gente sabe quién eres, o sea, te vistas de lo que te vistas. Tus peores garras son Aeropostale y Abercrombie, Sí, no o sea, mames. o sea, es un amigo que se subía al metro y lo agarraba con una hojita de papel, los tubos. Y tú sabes Y sin quién pandemia, eres. ¿no? Y sin pandemia, no, fue un chorro. Y fue como de, ¿tú crees que el güey, el maleante, no va a ver que estás agarrando el tubo con No, la propaganda? Cuando con te eso subes siempre? diario al metro. Además con la propaganda, que ya está Ya lo sucia. vas surfeando. Eso es algo que yo me sorprende porque yo todavía me tengo que agarrar porque me caigo. O sea, ya más o menos ahí como que voy. Pero mi novia de repente va en el teléfono y no se agarra de nada. Y yo dije, Va surfeando el metro. este está poseído. Se pegó los pies Ya al piso. eres el pase de Michael Jackson. Ajá. Y la gente que se va dormida parada, digo yo, esto tiene pacto con Satanás. O sea, de plano. Es que la verdad yo sí tengo que confesar, una dormida en el metro, güey, es lo más rico que puede pasarte. Sí, porque te vas roñando el tururut. Ajá, además esa habilidad que tienes de ir contando las estaciones y despertarte una antes y Eso es aquí algo- me voy a bajar, aquí me voy a bajar. Yo sí pensé que había alguien diciendo las estaciones del metro. Se supone que sí había. Ah, sí. Sí, antes había. Sí, Grabaciones, ¿no? sí, grabaciones. Pero es que ya está tan bajito el volumen que no se escucha. No, o Pero ya las sí hay. desactivan, porque las pueden desactivar desde cabina. Entonces, se supone que en la línea 2 y en la 12 es donde había. Sí, en la Ya dos eso sí no todavía te lo hay. manejo En la dos tan todavía bien. hay. Pero ya entrando como en un poquito más en contexto, ¿cómo en los estereotipos, ya siendo más específicos, vamos a hablar de 3 temas? Bueno, de 3 zonas del país. Norte. Zona centro, zona sur y zona norte. De la zona centro vamos a incluir a la Ciudad de México, a la muy conocida megalópolis de la Ciudad de Eso es México. algo muy chistoso, porque para los del norte, Ciudad de México es el sur. Es el sur ya. ¿Es el sur? Sí, ya. Pues es que ya no montan a caballo, güey. Ah, posible. No, pero es que... Y ya... Pero sí tenemos pistola. ¡Ay! El pistolón. La La navaja. cámara. Ya te Pero- filtran. Pero es que tal vez puede ser un poco hasta por orgullo, ¿no? No, somos el centro. Sí, o sea, exacto. Justo ustedes cómo delimitan, ¿dónde se acaba el... ¿Para ustedes existe la zona centro del país? No. Es ¿Dónde, norte, dónde sur. norte y sur nada más. Sí. ¿Dónde acaba el norte para ustedes? El norte de Sinaloa para abajo. No, Sinaloa todavía es norte y de ahí para abajo es el sur. O sea, Durango todavía está más abajo, ¿no? Zacatecas. No, Zacatecas ya... Ya, Pues, es Dura- sur. Durango y todo eso ya. Hay lugares que sabemos que no existen como Tlaxcala. La gente lo sabe, hay que quitarles, o sea... No, ya dices Quintana Roo es Guatemala, entonces ya es No, pero por México. ejemplo Quintana Roo ya es lugar de dinero. Porque ya es... Ya hay varo. Es algo muy chistoso, porque Quintana Roo es Tulum. Sí. O Cancún. O Cancún. Y no existe otro. O sea, Exactamente. va a Playa del Carmen, va a Campeche, va a Tabasco, va, o sea... Tabaco. Sí, Tabaco. Ay, no no. Bueno, tabaco ya. Tabasqueño. Ah, sí. Bueno, todo el presidente. Es que sí, para nosotros yo creo que sí existe, bueno, para la zona centro que consideramos, nosotros nos consideramos centro, pero realmente el centro es Bajío. Centro es Ajá, el Bajío. sí. Ajá. El todo Bajío. Que es pues Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato. Puebla. Puebla, o sea, Puebla, yo creo que no sé, pero para mí siento que el sur empieza pasando Morelos. Sí, Ya pasando para mí Morelos también. ya es sur. Ya para mí, pasando la caseta de Cuernavaca y es el sur. Bueno, ya Para mí está. pasando el viaducto ya es sur. Eso es algo muy curioso que a mí me pasa aquí en la ciudad. Yo no sé cómo chingados está aquí constituido todo, pero algunas cosas las siento muy lejos y otras de repente resulta que, ay, esto está al lado de esto. Pero resulta que si te vas en carro son 2 horas, Sí. caminando son 15 minutos y en metro son 2 estaciones. A mí me pasa mucho justo entre Cuapa, Tláhuac y Periférico. Y otra, Ese circulito entre Perisur, Tláhuac y eso. Son eternas y son Y pegaditos. está todo pegadito, es así. algo que yo aprendí aquí en la ciudad. Si te cuesta trabajo pronunciar, ya está lejos. Sí. Y es seguro. Sí, Ya. eso es, y eso es en todo México. Diría un comediante muy famoso, Cerrada de Tetechichicastitla. Sí. Tal cual. Tal cual. Sí, tal si cual. ya te cuesta decirlo, dices chin, y ya Ya no. está lejos. Y si dice sin número, dices ya vale. Sí, sí, ya te empieza a decir manzana 2, lote 3, dices chinga, ya De mi estoy. casa no vas a estar hablando. De mi domicilio no vas a estar hablando. Sí, porque ya cuando dices no hay número dices chin. Pero, bueno, a ver, ¿qué lugares raros han escuchado? Que digas chin, voy para allá. ¿Pero de aquí en la ciudad? Para De mí, donde sea. Yo escuché,
Bueno, el cerro del judío, ubican esa Sí. parte aquí en Ciudad de México. Que luego he escuchado gente que dice jodido, pero no es cierto. Mi suegra de repente dice, "Ay, es que vivíamos en Lomas Estrella". Para mí se imagina que era como el camino de Belén, ¿sabes? O sea, sí. No, es que sí sí, está sí, sí, retirado. Los magos se Sí. guiaban por ese Y está cerro, aquí bien ¿sabes? cerquita, Lomas Estrella, llegas en 15 Sí, minutos. Pero son cosas que yo no ubico, pues, o sea... Bueno, pero es que, por ejemplo, allá en el norte te pasa de que lo alejado sales a carretera para llegar al lugar, ¿no? Entonces, Sí, Vamos güey, viendo. ya cuando vas agarrando carretera, que te dicen, es aquí, por ejemplo, Monterrey me pasa mucho que ves el paseo del río, ujú. Santa Catarina, Catarina. y San Pedro Garza y todo eso, es que ya vienes a agarrar vías rápidas, ya se me hace otra ciudad, güey. Eso es algo muy curioso. Yo tengo entendido, ustedes corréjanme, si aquí en el centro, no sur, Monterrey es el único norte que existe en el mundo. Para mí es Monterrey, Chihuahua. Y ya. Y ya. No, Ya. Sinaloa, para mí Sinaloa. Bueno, Sinaloa. Culiacán, Y también ¿cómo se llama este que está Mm, bien pero- feo ahorita? Tamaulipas. Tamaulipas. Tijuana. Tijuana, ¿no? Tamaulipas, ajá. Aguas. Tamaulipas anda canijo, ¿no? A mí mucha gente Pero, bueno, que de pronto dices, no, pues es que el norte es Monterrey y yo, o sea, si ubicas que hay una franja de Es que varios estados. Siento que el norte es tan masivo que lo comparas con Nadie la se parte de acuerda de abajo. Tamaulipas, Está por cabrón. ejemplo. No. Nadie se acuerda de Tamaulipas. No, Es que suena a Tamalia, ¿no? es que, o sea, sí te... ¿Tamaulipas cuál es? ¿Es el que es el perrito? Es el que es el elefante. El elefante, ajá. Re- el perrito es donde está Reynosa. San Luis. San Luis, sí. Durango, nadie se acuerda. ¿no? Nada, No. tampoco. Es que Durango es un punto muerto, güey, es puro desierto. Es como Y, Tlaxcala. dos No ciudades existe. y puro No existe. desierto. No existe. Pero si Bueno, pero todavía Durango es desierto, Tlaxcala. No existe. tiene, no tiene nada. ¿Qué hay ahí? No tiene nada. Nada. nada más traición. ¿Cuál? Ah, no es cierto. Traición. Es un estado lleno de traición. Tal cual. No, pero, o sea, es que si ubicas el norte es masivo a comparación de, por ejemplo, el centro. Y por ejemplo, En distancias y todo. el sur. Yo cuando dicen sur es Cancún. Ajá. Turismo. Ajá. Y te- Chiapas, Oaxaca. Sí, Chiapas, Oaxaca. Sí, es que a partir de Chiapas para allá ya. ya playa. Cuando dicen sur, playa. Es que O justo selva. hay una Selva. parte que dices Playa o es selva. pura selva donde no hay nada y luego llegas a Cancún. O sea, Ya ¿te sé. imaginas? Playa. Hay un chingo de selva donde hay jaguares y gente en Ya hablan dialecto, taparrabos. dices tú. Ya hablan dialecto, Y claro. luego pasan allá y luego conoces gente de Tabasco. Bueno, y pero es dices, que ya no, también no hablan empieza allá. otro idioma. O sea, ya empiezas a oír maya, ya empiezas a oír todo eso. Claro. Sí, Ya, allá. ya es más diferente. Y dices playa y la verdad es que cuando ubicas zona centro también tienes Veracruz y tienes Acapulco, bueno, Guerrero, Ajá, y sí. todas las Guerrero. demás veces luego piensas Acapulco. No, yo creo que, y justo. Porque Acapulco Guerrero no y todo existe. eso, no. Porque Guerrero No, tampoco Guerrero no existe. existe. Lo Ah, que esa- existe es esa- es Acapulco. Acapulco y la capital Guerrero. Ajá, sí. No, y Dice te vas Chilpancingo, del lado ¿qué es del eso? Océano Pacífico Iguala. y también Ajá. nada existe. O sea, está Michoacán, que llega hasta acá, y arriba, ¿qué? O sea, es como. Puerto Vallarta. Ajá, Y ya. Vallarta. Es como el. Bueno, no, y si te vas, bueno, ya Mazatlán ya es norte, entonces, Mira, ¿verdad? las playas del Pacífico son Acapulco, Ixtapa, Puerto Vallarta y Los Cabos. Se Ya, acabó. de ahí en fuera no hay más. Y nadie se acuerda que, por ejemplo, Oaxaca tiene playa. Y muy bonitas. Muy bonitas Puertos Tijuana tiene Escondidos, playa. Cipolite. Tijuana tiene playa. Ah, Pero, no sí, sabía, no, sí, ¿verdad? pero dicen que está, o sea, ¿Cuál? con todo respeto, ¿Dónde, está dónde? culera, dicen, ¿no? O sea, ¿Cuál? de Tijuana, de las Pues playas mira, de más que Tijuana. culera, O sea, que la arena es muy como rasposa, ¿no? No, O sea, al contrario, es la arena más fina que te puedes ¿Sí? encontrar. ¿En Tijuana? Sí. ¡Wow! A ver, Así de ubiquen, que- ubiquen Bueno, sí Tijuana. tiene Tijuana. sentido. Tijuana está pegada al Pacífico. Hasta la puntita. sí. Tijuana es así lo más alto del país. Ah, es donde. San Diego. Es donde San Diego. Es la que está pegada con San Diego. Ajá. Qué cagado que sepas ubicar San, San Diego, Diego y y no no Tijuana. Tijuana. Yo Pues perdón. Sí, ¿verdad? Eso Yo está confundía cañón. Mexicali con Tijuana, fíjate, yo creí Es que eso es algo bien curioso. Todo el mundo piensa que la capital es Tijuana y no Mexicali. Mexicali no hay nada. No vayan a Mexicali. Lo siento. No, sí vayan. ¿Cómo le dicen los Es- mexicali? Tienen un nombre para decir los mexicanos, ¿no? Como es una plantita de allá. ¿Peyote o qué? No, ese es en Oaxaca. Bueno, no sé. A los de Cachanillas. Cachanillas, exacto, los cachanillas. Pero no hay nadie en Mexicali. No, nada. Hay mucho Mira, calor. Y acaba de llegar un Palacio de Hierro, Liverpool, ¿no? Ahorita. El primer Ajá. palacio de hierro Sí, en México. literal. Estamos hablando que ya son temperaturas de casi 50 grados. Sí, sí. ¿Cómo vive O la gente ahí? menos 10 grados. Es que eso es lo que odio de esas partes. Del norte, sí. ¿Cómo sí, viven sí, con gente. tanta chamarra y tantos shorts en su... Con clima en su casa. Pero con una buena el- cartera, aquí es güey. un tema importante. Es clima aire acondicionado. Claro, ahí es el clima. El clima, pinche avatar, güey, controla el clima. El clima y lo que tenemos también son los abanicos. Ese lo escuché hace rato que dijiste. Alguien colgado del abanico. que a la madre. El ventilador, ¿no? Ventilador. Ventilador de techo. El reguilete. El reguilete. Que al final sí es aire acondicionado. Pero no es lo mismo. No Es te, lo- da, no te da el mismo aire.
¿Que el clima? Que el clima Ujú. es lo mismito, Es lo güey. mismito. Es No, el mi- porque el ventilador no alcanza la No, misma el aire potencia. acondicionado. el aire Ajá. acondicionado del clima es igual. Ah, es lo mismo. Por eso, que el ventilador, yo digo No, el ese no, ventilador. no, el ventilador y el... ¿Cómo le dijiste? El abanico. El abanico. Y- También en Veracruz dicen así. ¿A ¿El poco? abanico? Sí, creo y que el sí. clima. Y el clima, pues sí, donde hace calor le llaman el clima. Para que sientan que lo están controlando. Claro. Justo, sí. Igual en Tabasco dicen clima. Sí. Y la cuestión económica, o sea, yo sé que podemos meternos a cifras de la INEGI, pueden decirnos muchas cosas, pero Pero no las de- tenemos. así de primera impresión, ¿qué zona del país se te hace como una zona más ¿Rica? rica? Sí. Es que mira, depende. Porque, por ejemplo, Tijuana se mueve mucho dinero por Sí. ser frontera. Sí. Entonces estamos hablando de que las rentas son en dólares. O sea, el dólar ya se maneja como cualquier cosa. O sea, si ves que te aceptan dólares en todos lados, sí se rige mucho el tipo de cambio en la ciudad. O sea, allá, si aquí en la economía nacional nos pega el dólar, allá es 3 veces más. ¿Por qué? Porque en cuanto sube el dólar, a todos nos sube o la renta o nos está subiendo Qué desmadre. el sueldo. Porque hay lugares en donde te pagan en dólares. ¿no? Qué rico. Entonces, Qué pero hay Agustín. lugares donde te cobran en dólares. Es que eso eso ya no es- está tan padre. ya ¿no? no, O sí. sea, Que ahora ahí tienen lo que es el IBES menor en al frontera. 16. ¿16? No, tiene que ser menor. ¿no? Aquí es Lo 16. tenemos el 16. Entonces, no, Se sí. homologó. Sí. Ah, ok. El sueldo de frontera con el de... Así es. No, no, Es no, que hablamos del IVA. Perdón, perdón. Depende. Ah, no, el IVA sí me es 16, sí. No, sí había Es que yo antes. recuerdo que era diferente. Sí, porque antes yo era creo que antes. cuando estabas buscando... Sí, o sea, el IVA siempre ha sido más caro ya. Aquí ustedes lo tenían más No, al revés. corto. Más Sí, barato. al revés. Según yo, sí es más barato. Sí. Porque yo un día busqué proveedores allá y nos decían los proveedores entonces que no podemos... Pero a lo competir mejor por el sabes que IVA. es más hacia la zona de Monterrey, yo creo. Tal Yo vez, creo que tal sí. vez sí. yo creo que Laredo y sí. esas zonas. Sí. Ándale. Sí, que también tienen frontera, pero son fronteras muy diferentes. La frontera que Ok. está en Tijuana es Ajá. muy diferente a la de Mexicali, a la de Chihuahua, a la de Juárez. Esas fronteras son bien diferentes unas de otras. ¿Por ¿En qué sentido? Ajá. En cuanto a seguridad, en cuanto a economía, en cuanto a la gente, en cuanto incluso a lo que la gente se dedica. Las rentas, por ejemplo, es algo que es abismalmente diferente en Tijuana que aquí. O sea, Sí. No, sí, claro. yo tengo un departamento en Tijuana que yo rento y la renta es un espacio, yo creo que el doble de este. Y pago 6,000 pesos al mes. Oh, bien. Y estoy a Ya 5 quisiera minutos yo. del aeropuerto, estoy a 5 minutos de un centro comercial grande, estoy a 5 minutos de la universidad, estoy a 5 minutos de la Garita Internacional. O sea, es una zona súper bien ubicada y pago 6,000 pesos. Pero mi vecina de arriba paga, ¿cómo te dije? Paga como 15,000 pesos. A la madre. Y es exactamente el mismo espacio. Porque sigue barato. Y a mí me explota la cabeza cuando aquí espacios muy pequeños son 15,000, 20,000 pesos. Y yo Sí, digo, la Ciudad de México es ¿qué? carísima. Sí, es muy, muy es cara. Pero caro. la transportación es mucho más barata aquí que allá. Sí, por Sí. todos los subsidios que hay Estamos aquí. O sea, subsidiados. aquí el metro son 5 pesos. 6, no sé, 5. 5. Y hablando de la vida de las ciudades, o sea, yo sin descartar a Tijuana, pero pues no se considera todavía de las ciudades más grandes de México. Ni siquiera mediana, yo creo, sí. No sé cómo. O sea, es que ¿Qué te dice que sea grande? Muy bueno, Ciudad de México, obviamente, pero pues, población, infraestructura, equipamientos. no sé la verdad, ahí sí desconozco bien. Pero qué bueno, o diga. sea, Pero ¿cómo- pongamos las ¿cómo clásicas. ¿Cómo considerarías tú a Tijuana? Yo la verdad Ya ciudad. es que sí es ciudad. No, claro que ciudad, pero es una ciudad, yo creo que podríamos comparar. Es una con- ciudad que en algunos años va a competir con Monterrey y con Guadalajara. ¿Sí? Ese era mi sí te la punto. pongo. Ese era mi punto. Vamos a incluir Tijuana. ¿Cuál de las... Para que no chille el invitado. Básicamente. Para que el invitado no esté mamando. ¿no? Ahora que saquen la pistola a ver quién se ríe primero. A ver quién decide cuántas balas. Porque eso es algo. A mí piensan que yo soy narcotraficante. Ah, Cuando a mí chido. me conoce la gente, piensa que yo manejo droga o que Yo también. todos en el norte. Así, claro, ajá. O sea, es como. ¿Y si la consigues? Tú pregúntame, yo te digo. Tu pregunta no. yo consigo. Aquí tenemos el contacto, les vamos a dejar los contactos de Chris por los que quieran, ¿eh? Sí, claro, o sea. O sea, si te han querido. ¿Por ser del norte o por ser como eres? Yo creo que un poco de ambas. Bueno, es que yo soy muy bromista. Entonces, de pronto, sí hago bromas que sí parecen de verdad. Pero curiosamente, sí tengo datos que dices tú. ¿Y tú cómo sabes eso? La verdad, haznos una broma que digas así, sorpréndenos. Con 20,000 pesos desaparece una persona.
Creo que eso también lo conocemos Pero aquí, ¿no? Es que este hombre Este hombre tiene cosas. tiene unas cosas que te cuenta que también Yo te vas a conozco- quedar con la es que boca te voy a abierta. decir algo, aquí en la Ciudad de México con 500 pesos de pasaperces a alguien. Está cabrón. Yo conozco gente. Ay, aquí me sale más barato. En México sí tiene cosas muy Sí, aquí hay pinches. más necesidad. Pero justo, justo yendo por ese tema, Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, ¿cuál es la que te da ahorita mejor calidad de vida? O De que las creemos cuatro. porque no hemos vivido en todas. O que creemos, sí, porque conoceremos Monterrey y todo, pero no Pero no hemos has vivido. vivido. Yo, por ejemplo, no he vivido ni en Monterrey ni en Guadalajara, pero yo teniendo la comparativa de Tijuana y Ciudad de México, ahí les va mi historia de vida. Ajá, exacto. Yo tengo, junto con mi novio, una empresa que formamos ya hace más de 9 años, ¿no? Es una agencia de publicidad, ¿no? Entonces, yo fui el que la empecé y curiosamente a mi novio lo invité como asociado hace poco más de un año, ¿no? ¿Qué pasó? Que pues allá en Tijuana, no es por nada, pero la economía se mueve muy diferente. ¿Por qué? Porque yo no puedo cobrar lo mismo en Tijuana que en Ciudad de México. Ujú. Yo en Tijuana cobro un servicio en 15,000 pesos y me lo pagan y hasta en cash y sin pedirme factura. Y aquí en Ciudad de México, si yo cobro 15,000 pesos, me muero de hambre. Aquí tengo que cobrar 2,000 pesos por el mismo servicio. Vean cómo la economía... Pero eso es por competencia. Eso es por competencia, por desinformación y porque no se le da el valor a las cosas. Aquí creo en algunas cosas, hago Sí. disclaimer, no para que no se No, es que- en muchas. Es que creo que en la Ciudad de México hay tantas competencia, güey. Sí, porque Nos simplemente, estamos pisando o sea, unos a otros. ¿cuántos habitantes son aquí y cuántos habitantes son allá? Digo, yo tengo esos dos referentes porque son los dos lugares que conozco, ¿no? Sí. Pero... No, pero tiene todo el no sentido. es pero ahí te va. Puedo cobrar yo también más en Tijuana porque si tú cruzas Estados Unidos, lo que yo cobro 15,000 pesos, allá lo puedo cobrar en 50,000 pesos. Sí, 100%. ¿Por qué? Porque se maneja en dólar. Entonces, allá las cosas... En Estados Unidos, para que tú pongas un clavo, tienes que estar certificado. Allá no existe el plomero que hace plomero, electricista, El todólogo. carpintero Y esa certificación te la cobra. y te la cobran y por ir a poner un clavo o un tornillo en una casa cobras $50 Ujú. más la ida. O sea, entonces vamos viendo cómo Sí, si cambia comparas eso y dices, no, completamente. en Tijuana me sale bien barato. Sí, y totalmente. está siendo caro a comparación de comprar Si tú México. trabajas en Estados Unidos y vives en Tijuana, eres rico. Sí. Eres rico porque es como si tú cobraras un salario de 4 veces lo que pagan en Tijuana. Y si hay lo movimiento- y si lo comparas con un sueldo de Ciudad de México, pues aunque sea el que trabaja en Tijuana, pues gana muchísimo más que el que gana aquí en Ciudad. No, porque aquí el Y dinero aún se va así, como o sea, agua. cobrando, o sea, si dijeras tú, puedes cobrar 50,000 pesos y eres millonario en Tijuana. 50,000 pesos aquí en Ciudad de es México cualquier cosa. tampoco te alcanza demasiado. O sea, no es Si cualquier pagas cosa. renta, ya se te ya fue vale. casi Sí, todo. Sí, por lo menos un tercio de eso se te va a ir en renta. En No, renta y y, no puedes- cositas. Y es servicios. lo que veo que aquí se da mucho la cuestión de los roomies. Digo, allá también, ¿no? Pero Pero aquí aquí es es muy- muchísimo más. Eso es imposible. A mí se me hace un poco absurdo, digo, y con el respeto si alguien lo hace así, que de pronto en la Condesa o en la Roma sea un taponcito de departamento y vivan 8 cabrones y paguen 30,000 pesos de renta. Es como, Sí, es inhumano, o sea... Pero sí. hasta es que parece que no saben hacer cuentas. Es como, ¿cuánto pagas? Sí. 3,000, son 8 vatos, pagas 24,000 por un departamento, 70 metros cuadrados, 8 cabrones viviendo ahí. Dices, ¿qué verga? Estoy Sí. de acuerdo. Y en pandemia, todos se contagiaron de COVID. Sí, pues, claro. O sea... No, es que sí, yo creo que, por ejemplo, yo lo que veo es la Ciudad de México está tan central, todo está centralizado aquí. Sí, estoy de República acuerdo. es como, estoy de acuerdo. así como hay muchas oportunidades, entre comillas, lo pongo, porque no hay tantas, hay muchísima competencia. Entonces lo que haces tiene que ser muy bueno o muy barato o medio chueco. O tener muy buenas palancas. Eso Sí. es, ajá, el conecte. Eso es algo que yo siempre he dicho que las relaciones públicas son Todo. cruciales para todo. Sí, justo me decían que creo que de todos los puestos que hemos publicados en internet son como el 20% de lo que en realidad hay. Todo lo demás se maneja por abajo. Es como que, yo conozco, yo te traigo, oye, tú me diste, y yo como de, carajo. Carajo, ¿y dónde están los míos? Mis ¿Dónde están, contactos? ¿dónde están mis ¿Total? amigos de Facebook? Te lo ahorita? cierran. Ay, me lo Te cierran lo a última cerraron. hora. O sea, está cañón. Y pues así se maneja la Ciudad de México. O sea, yo, desde mi punto de vista, me gusta la Ciudad de México porque tienes todo. La neta. Es que Eso es algo que sí. Es que además Eso sí. es la mentalidad del chilango, tienes todo cerca, todo es accesible, todo es relativamente barato, pero
o sea, es justo a lo que iba a ir. ¿Cómo es la mentalidad del tijuaneño? El fronterizo. El Fronterizo. Exacto, que se sienten más gringos, menos gringos, Exacto. tienen mucha más influencia, porque nosotros tenemos influencia igual. O sea, Pero no tú tanto. vas Diferente. más a Sudamérica y llega un mexicano y dice, güey, es que tú tienes muchísima influencia porque el McDonald's, porque el Burger King, porque la Claro. chingada. Pero ustedes que literalmente unos pasos Mira, y... te lo voy a poner así de sencillo. Cuando la frontera estaba abierta, Ujú. para mí, y no soy privilegiado ni nada, no me vayan a secuestrar. Porque acuérdense que les cobra Mira, barato, les- ¿eh? Acuérdense que desaparece, ¿eh? No desaparece. Para mí era muy normal un sábado o domingo despertarme, cruzar a Estados Unidos, desayunar e irme de compras todos los fines de semana. O sea, era algo habitual ir a hacer el súper en Estados Unidos, ir a comprar ropa, o sea, cosa que aquí me ha tocado, que la gente idealiza Estados Unidos. Sí. O sea, a mí hay gente que me ha preguntado, oye, ¿cuál es el código de vestimenta para ir a Estados Unidos? O sea, y yo de mamón, no, te tienes que ir de traje. O sea, Si no, no ya te dejan les digo pasar, que culero. No te vayas con el sombrero de charro Otra nomás. de las cosas es que el clasismo es muy diferente. O sea, yo aquí he visto que Ay. puedo usar cualquier tipo de ropa hasta cierto punto y no hay tanto pedo. Allá se supone que también, pero sí te malmiran, como dicen, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la mujer del norte es una mujer empoderada, porque es Sí. una mujer de curvas grandes, de pechos grandes, de pancita, lo que tú quieras, y emperrada, o sea, así, empoderadísima la mujer, y aquí no. Aquí la mujer gordita se tapa, no se maquilla, o sea, no se produce tanto por inseguridad a comparación con la mujer del norte. La mujer del norte tú la ves con un escotazo y la ves siendo la más perra de todas y es como aquí no. O sea, son, No, aquí es- son como esas cosas, pues. Sí. Pero ahora, ahí, sí, eso sí. Aunque. De acá, de hecho, tachamos mucho la gente que va mucho al extranjero o, por ejemplo, a San Antonio. La gente que va de aquí, de Ciudad de México a San Antonio a hacer compras una vez al mes. No, pues, chaval. Bueno, que ya se carga, irte una güey. vez al mes y Sí, ya es. Porque además O sea, es tu sí. viaje de aquí hasta allá, lo que bueno, compras, claro, el todo lo que regreso. conlleva. Pero yo conocía gente que, por ejemplo, agarraba el carro, güey, se Liberabús. echaba las 16 horas. Se iba un viernes en la noche o un sábado en la mañana. Iban a San Antonio 16 horas, regresaban el domingo en la mañana. Ah, sí, eso sí. Y ibas a comprar. O sea, pues, hay estilos de vida para todo, ¿no? Claro. Que ahorita ya no se puede tanto. O luego te vas a vacunar a Houston, güey, por Te vas a ejemplo. vacunar. A ver, ¿tú qué piensas? Vamos a terminar hablando de eso, porque ya se trata de las vacunas. ¿Creen que eso es muy white Mexican? White Mexican. Eso es ¿Irse ahorita a vacunar? Estados ¿Tú te Unidos. vacunas a Estados Unidos? Pues no, yo de hecho no estoy vacunado. No, todavía no. Señores, si el próximo Búscala. semana estamos enfermos, ya vimos No, quién. porque yo soy antivacunas. Ah, ¿Qué? tú eres antivacunas. Es cierto, Y ¿qué? ahorita sí va a robar el fútbol. No. Yo sí creo que la gente que tiene la posibilidad de irse a vacunar, Que lo pues haga. chido, bienvenidos, ¿no? Porque tienen la posibilidad justamente. Los que no, pues hasta que les toque y pues En Chile. tal cual, ¿no? Nosotros en Tijuana, precisamente en junio más o menos, abrieron la campaña de 18 a 39, creo, ¿no? O sea, así para todos. Pensábamos sí, pero el vuelo nos salía a cada uno por persona en casi 10,000 pesos. O sea, Sí. dices, güey, Sale más barato a no Houston. no mames, Sí. si tienes visa. Sí, tienes Porque visa. acuérdate que no toda la gente tiene pasaporte y visa. Es que ese Ah, es ¿no? un gran. ¿Qué? Déjame te digo, ¿No tienen visa? todos tienen con ese privilegio, ¿Me estás dices. diciendo Es que que, no, y eso es muy cañón, ¿eh? Porque ya a nuestra edad tener visa se hace más difícil. No, deja tú. Yo me he dado cuenta que aquí hay gente que vive con privilegio y no se da cuenta. Sí. Que es tan normalizado para alguien que en su casa haya dishwasher, Sí. que haya lavadora, secadora y señora de servicio. Y resulta Totalmente. que es como, pues es que todos tenemos, ¿no? Es como, No, la señora de servicio no tiene señora de ¿No? servicio, ¿no es cierto? Leti no tiene una Mari en su casa, no, o sea. Lala no tiene el... Sí, no, o sea. Leti además latino, güey. O sea, hay otra cosa en la que, por ejemplo, también he visto. Aquí no es que sea mal visto, pero me doy cuenta que depende del trabajo que tengas, es como te traten. Ah, claro. Sí. O sea, por ejemplo, Sí. aquí dices una quesadillera, no está correcto, pero la ven de manera inferior. Sí, Alguien que trabaja en un cine es como, ay, trabaja en un cine. sí. Ah, pero si trabajas en Polanco,
y de traje todos los días, haciendo 3 horas de tráfico de tu trabajo a tu casa, es como... Y ganas ese lo mismo güey que la de las quesadillas. sí gana lo mismo que lo de las quesadillas. O sea, Es lo que vamos a la hablar, gente que exacto. tiene bodegas en la central de abastos, Sí. Ujú. dicen, va el pinche patonaco. Y Pinche resulta New que- Rich. Pero se resulta mete que ese 300,000 pesos al mes. Gana 500,000 pesos más que tú Sí. y vive tranquilamente escuchando Banda. Los Ángeles No es Azules, cierto. los Gustes y Mandes, o sea, Eso es fresa. Sí, son, sí, sí. son estas cosas que en Tijuana no pasan. En Tijuana se ven igual. En Tijuana dices, pues el vato trabaja como, ahí te va, gente que trabaja en Estados Unidos lavando platos en un McDonald's, este güey tiene lana, porque para empezar gana el dólar. Sí. Entonces dices, pues igual sí, trabajaré de pollo al otro lado, Pero- en un McDonald's, pero sin pedos, tengo mi casa enfrente de la playa y la pago día con día. Es que ganar en dólares aquí es como, no mames, ganas en dólares. Aquí no existe. Y si eres un Sí viejo existe, porque- sí existe, pero ya está en esferas muy altas de Sí. puestos de empresas estadounidenses, obviamente, que están acá. Y O sea, muy Yo altas. trabajaba en empresas en las que yo ganaba en dólares en Tijuana. Y es otro pedo. es otro pedo. O sea, al final del día para mí era lo más normal. O sea, tu pago va a ser en dólar y en efectivo. En sobrecito, así. Aquí traes al SAT pegadito. Si Sí, acá. ganas en puta Esta madre. Te- es te- otra. te depositan Allá en la 10 varos más. frontera- Allá en la frontera, pues el dólar es como, pues es moneda extranjera. Sí. No todo se declara, no No. todo, o sea, No. ¿sabes? La evasión es Ujú. mucho más sencilla. Exactamente. Hay mucho. Es que sí. Por eso hay clientes que de pronto, o sea, ojalá el SAT no nos escuche, que nos pagan en dólar y es como, pues no quiero factura. O sea, ¿Para qué? no lo necesito. Y si te cobran factura, les cobras el 16% del IVA. Sí, te No, es seguro. que, o sea, ahí está, como cada... Yo no sabía todo esto de frontera, la verdad. Sí, hay muchas cosas que Ya nos cambian, vamos ¿no? a ir a vivir a Tijuana, muchachos. Está el Hong Kong, ayer. Ah, eso seguirá otro podcast que nos va a invitar. Hay muchas Vamos cosas. a hacer el siguiente episodio desde el Hong Kong. Desde el Hong Kong. No, Pues Chris, ya tienes a dónde llevarnos, a dónde invitarnos. ya no va a ser huevo ya no va a ser huevo en un vasito. Los huevos de otro lado. ¿Con los huevos de quién? ¿De qué? ¿Eh? No, ojalá no. Tú perdiste, entonces. No, por eso, ahí ya no va a aventar la siguiente ronda, güey. Ahí ya gané, güey. DJ evoluciona. Sí, no. Sería interesante saber cuáles son los mitos que ustedes creen de, por ejemplo, de una ciudad como Tijuana. Yo siento que es... Eso yo creo que lo podemos dejar para otro Ah, podcast. si quieres ese lo podemos Sí, poner en la podemos publicación. volverte a... pues también puede ser eso. Pues te podemos volver a invitar a este podcast Ya y que- podemos hacer tus dinámicas. Va. Perfecto O vamos a la hora del té Sí, por supuesto, ustedes tienen Sí. esta pendiente, y ¿verdad? hacemos la vuelta, pues. Pero por lo mientras vamos terminando esto porque ya nos pasamos un poquito. Pero estuvo padrísimo, yo me la pasé súper bien. Muchas gracias, Al Chris. contrario. Gracias por venir, sí. Y si quieres, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga? Bueno, pues a mí me encuentran en todas mis redes sociales como Lenucris, LENNUCRIS, en Facebook, Instagram, TikTok, Facebook y... Hi-Fi, Ajá, Vine, todas, Tumblr, Tumblr, MySpace, Cabo, Club Penguin. Sí, Pingüín tal ahí. cual, Panini, ¿no? Bisbirige. Oh, esa es la poderosa. Yo tenía mi creencia en Bisbirige. Yo no, la verdad. Yo tampoco. Claro, por supuesto. Ese es otro grado de elitismo, ¿eh? Sí. Hablamos de Y elitismo desde aquí, ¿no? frontera, ¿eh? Ah, Así yo corresponsal hasta allá. ¿no? Bisbirige frontera en Tijuana. No, pues bueno, creo que hablamos mucho de este tema, pero ¿a qué me dedico yo? Bueno, yo tengo un canal en YouTube, tengo un podcast, soy diseñador gráfico, soy fotógrafo, soy chef de closet, emprendedor, tengo una agencia de publicidad con mi novio. Hace poco me di cuenta que soy una persona que hace bastantes cosas y está cool. Y no por presunción, sino porque me da la vida para hacer varias cosas, aunque a veces mi cuerpo no lo resista, ¿no? Pero pues nada, tienen una invitación abierta para la hora del té, es un podcast que ya tiene algún tiempo y que estoy reviviendo con mucho gusto. ¿Tus redes sociales del podcast? Todas las encuentran como horadelté.podcast en Facebook, Instagram y ya. Perfecto. Excelente. Pues, Pues- otra vez muchas gracias por venir. Esperamos próximamente estar tocando la puerta de la hora del té. O cuando quieran venir, ya saben. Tienen ustedes la están puerta aquí. abierta.
Son como nuestros invitados estelares, la verdad. Sí. Órale. Nos la pasamos muy bien con ustedes, siempre es muy buena. La verdad es que tienen que saber que aquí en Tras Bambalinas hay una invitada que estaba, Sí. nuestra querida Marina Adams también está aquí. Entonces, Ella es la segunda, pues... Yo también muchis- hago drag, de hecho. Es que nos hace falta esta donde van a votar la gente. ¿Quién de nosotros tres se va a Sí, draguear? para draguearlo, sí, es cierto. Uno de nosotros tres se va a draguear, ya sea... ¿Tú cómo te llamabas? Yo me llamaba algo de Corona, no me acuerdo. Yo me llamaba Perla Heineken, yo Sí, estoy es me cierto, eso sí acordaba. me acuerdo. Tú eras algo de carros, creo. O tú, No, tú No, eras algo él era de- tequila, tú ajá. eras tequila, yo era Perla Heineken, tú eras algo tequila y tú eras Algo Corona, no me acuerdo. Corona. Bueno, no importa, Bueno. nos recordaremos. Pero- Muchas gracias, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Poco Ortodoxo 2020 y bye bye. vámonos. Perdón por el de baños. Un poco sucio.